Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos los lectores del Confidencial y al propio diario El Confidencial la oportunidad de compartir con vosotros este webinar sobre el impacto de blockchain y cómo esta tecnología, filosofía emergente va a revolucionar todas las industrias. Mi nombre es Roberto Fernández Zergueta y me acompaña Victoria Torres. Ambos somos del equipo digital de Everis y lideramos la práctica de blockchain. Y hoy vamos a compartir con vosotros pues cómo esta tecnología nos va a permitir redefinir los procesos de negocio. Hemos estructurado la presentación en distintas secciones, pero sí que queremos destacar uno de los mensajes más relevantes, que es cómo blockchain va a cambiar los modelos de negocio actuales, y os vamos a explicar esa travesía del Internet de la información al Internet del valor y cómo esta tecnología pues, incorpora la promesa de ser un punto de inflexión en toda esa evolución y transformación digital que estamos viviendo, tanto la sociedad como las distintas compañías. Entonces, hemos dividido, como os decía anteriormente, la presentación, el webinar, en 4 puntos claramente diferenciados. El primero de ellos es un poco de historia, orígenes, de cómo surge esta tecnología. Al final, aunque nace en el 2009, pues no es que alguien haya flotado algo mágico y surja de la nada, sino que tiene un porqué y aúna distintas prácticas, desde las matemáticas, criptografía, teoría de juegos, políticas monetarias, la economía y una parte que es muy relevante, que también hoy veremos desde la perspectiva legal y jurista. Luego compartiremos un poco los conceptos básicos para que tengáis claro pues, cuáles son los aspectos que hacen a esta tecnología pues, tan significativa para resolver algunos retos. Veremos también conceptos como la descentralización, que es una definición lo más intuitiva posible de blockchain, y elementos relevantes como pueden ser los contratos inteligentes o incluso algo que también va unido mucho a esta filosofía, tecnología, que es el concepto de tokenizar. ¿Y para qué podemos tokenizar? Finalmente, también nos queremos contar el estado del arte de la tecnología y casos prácticos reales, que si bien estamos en un entorno de inicio o fase beta, alfa de esta tecnología, pues ya se vislumbra en una serie de casos de uso, una serie de retos que se pueden resolver, que creo que es interesante para ver cómo podemos imaginarnos nuevos modelos en distintas industrias. Entonces, vamos con el primero de los puntos, que es muy rápido, pero sí que, como decía antes, nos permite contextualizar un poco de dónde surge esta tecnología. Al final, hemos querido destacar pues, el conocido Satoshi Nakamoto, que al final es el nombre utilizado por un conjunto o persona que a día de hoy no se conoce quién es, y que fue un poco el que generó pues, el 3 de enero de 2009 la atracción de Bitcoin, de este nuevo concepto de dinero digital. También hemos querido destacaros pues, personas relevantes en otro concepto que luego veremos también relacionado con las blockchain públicas, que es Ethereum, y hemos destacado pues, aquí a los 3 fundadores de Ethereum, desde Vitalik Buterin, Gavin Wood y Joseph Lubin, que son personas relevantes en este nuevo modelo de descentralización. Destacar que, como os decíamos anteriormente, esta tecnología pues, no surge de la nada, sino que es una evolución, y cuando vemos este gráfico temporal pues llama la atención que cuestiones que se fueron resolviendo por personas con mucho talento desde finales de los 70, principios de los 80, incluso finales de los 90, pues desembocan pues, en enero del 2009 con el nacimiento de Bitcoin, de esta criptomoneda y ese concepto de oro digital, y diciembre de 2013 con el paper de Vitalik Buterin y ese concepto que luego posteriormente veremos de ese sistema operativo o gran ordenador mundial que nos permite pues, crear nuevos modelos de negocio. Destacar simplemente y muy rápidamente pues, conceptos de criptografía como la clave asimétrica, temas de clave pública, clave privada, temas de cómo resolver esos retos criptográficos e incluso pues, retos de teoría de juegos para establecer modelos de compensación o de recompensa ante determinadas cuestiones. Y también pues, destacar en 1995 un concepto que ahora está muy de moda como el smart contract, pero bueno, que viene de Nick Szabo y de un entorno pues, previo incluso a la revolución de Internet.
Y con esta evolución de distintos conceptos, pues nace esta filosofía y esta tecnología descentralizada. Ahora en la siguiente sección vamos a ver pues, distintos conceptos que hacen esta tecnología tan relevante para que seáis conscientes de un poco la importancia de la misma. Un tema que siempre se habla es el concepto de hemos vivido el nacimiento y el boom del Internet de la información y esta nueva tecnología pues promete una revolución de grande calado e impacto que lo ligamos al concepto de Internet del valor. Entonces, en el Internet de la información, pues cuando nosotros compartimos ya sea una entrada, una fotografía, pues al final ese activo digital que nosotros compartimos o cedemos a un tercero, pues se tiene tanto en el origen como el destino. Esta tecnología nos permite pues, resolver ese concepto del doble gasto, al igual que cuando yo entrego un billete físico a una persona, pues el billete dejo de tenerlo, esta tecnología pues, nos permite ese hecho que en el mundo físico es tan sencillo como ceder la propiedad o algo que tengo, dejo de tenerlo porque se lo he dado a un tercero, pues nos permite que esta representación física llevarla al mundo digital, que como bien sabéis en el contexto de Internet de la información es muy complejo porque, como os decíamos anteriormente, pues se tienen réplicas o se alteran esos productos iniciales. Y ese es el gran revolución que esta tecnología supone, que es cómo permito compartir valor de distintas naturaleza, y ese es el concepto que luego veremos llamado token, ya sean títulos, registros, archivos, etcétera, de una forma digital con un valor muy importante que es la descentralización, porque si bien hemos pasado muy rápido por la parte de historia y orígenes, pero uno de los grandes movimientos que hay alrededor de esta cuestión es el concepto de la descentralización y movimientos de un colectivo de personas que intenta que aquellas cuestiones que están centralizadas pues en lobbies o en ciertas personas del sistema intentan democratizar e intentan buscar pues una modelo de sociedad pues más orientado a la inclusión social y que difuminar o disregar el concepto de democracia para que tenga un alcance lo más grande posible y generar pues, una masa crítica relevante. Además, con un tema fundamental que al ser descentralizado evitamos esa entidad central que impone criterio a los participantes y lo que buscas es un modelo de consenso en mayúsculas. Y esta es un poco la gran revolución que esta tecnología permite. Hoy, en el webinar que tenemos pues, el privilegio de compartir con todos vosotros, no nos vamos a centrar en el mundo de las blockchain públicas y de las criptomonedas, un mundo que muy interesante y quedaría para otros webinars, pero vamos a ver cómo esta tecnología, con las características inherentes de la misma, con las funcionalidades, propiedades que dispone, puede cambiar esas industrias y puede ayudar y contribuir pues, a las grandes compañías o pequeñas y medianas pues, a reinventar sus procesos de negocio o a incluso identificar nuevos caladeros para crear nuevos modelos de negocio, ¿vale? Y es importante dividir estos dos puntos porque el mundo de las blockchain públicas pues, tiene una gran comunidad de desarrolladores que la evolucionan y además se da una circunstancia muy relevante en la historia, que es gente con mucho talento, pero además pues con gran capital, con lo cual tienen pues muchas posibilidades de llevar a donde quieran ese modelo utópico de la descentralización. Y por otro lado tenemos el mundo corporativo que en un contexto que todos estamos viviendo de auténtica transformación, pues está buscando su sitio y cómo esta tecnología le puede permitir pues, seguir evolucionando, eficientando sus procesos de negocio o incluso, ¿por qué no?, pues identificar, como decíamos antes, pues nuevos modelos o océanos azules para seguir compitiendo y siendo players relevantes en el siglo XXI. Llegados a este punto, con esta breve introducción, pues ya compartida con todos vosotros, vamos a definir un poco qué es blockchain, ¿vale? Hemos intentado hacer un enfoque de menos a más, a veces simplificando y luego incorporando pues, ciertos elementos que son más complejos, pero bueno, yo creo que ahora veremos un poco cómo lo definimos. Para nosotros, el concepto es esa base de datos, aunque no penséis que es una base de datos como puede ser el típico sistema de almacenamiento. Deberíamos hablar de un espacio donde nosotros almacenamos registros, que además que por la naturaleza de los mismos y respetando el concepto de descentralización, pues se encuentra distribuida entre diferentes participantes, que además aprovecha las características de la criptografía para que esos registros que se informan dentro de la base de datos pues
estén protegidos y sean inalterables e incorrompibles, y además esto se almacena, como su nombre indica, en una cadena de bloques, garantizando pues esa trazabilidad de los distintos bloques, de forma que están relacionados entre sí matemáticamente, y lo cual permite que sea prácticamente, por no decir imposible, ser alterada. Muchas veces cuando se habla de estas características de la criptografía, de los algoritmos que se están utilizando en este ámbito, pues a veces surge siempre, oye, y ante la evolución y la posible presencia de los ordenadores cuánticos, ¿esto es suficientemente robusto? Esa pregunta también los podríamos trasladar a los sistemas actuales con los cuales nos relacionamos todos los días en el diálogo digital que tenemos con las distintas industrias, ya sean bancos, utilities, seguros, que también son susceptibles de ser hackeados, entre comillas, por estos ordenadores cuánticos. De momento, la criptografía que sustenta blockchain es una criptografía pues muy robusta, consistente, y que permite que esta promesa que os representamos en la definición pues se lleve a cabo y garantice pues propiedades que son inherentes a esta tecnología, como la inmutabilidad, la trazabilidad, la transparencia, etc. Dentro de estos conjuntos de base de datos pues se diferencian entre aquellas que permiten la participación de cualquiera que lo desee, que es lo que denominamos blockchain públicas, y ahí los ejemplos más conocidos pues son Bitcoin y Ethereum, o bien limitadas solo a algunos participantes, que estamos hablando de blockchain privadas. Luego más adelante durante el webinar daremos algún ejemplo de algunos players o ejemplos de blockchain privadas y públicas existentes, más allá de las que os acabo de mencionar. Los elementos básicos de una blockchain, pues los diferenciamos en estos 4 elementos: nodos, protocolos, una red peer-to-peer y un sistema descentralizado. ¿Qué es un nodo? Pues no deja de ser un PC o un megaordenador que, independientemente de su capacidad de cómputo, pues lo que permite es que todos los nodos tengan las mismas condiciones para establecer ese mecanismo de comunicación con los distintos elementos de la red. Ese software que permite las comunicaciones con los distintos nodos es lo que se denomina protocolo. Y el protocolo, o sea, más allá de que os ponemos algunos ejemplos como TCP/IP para Internet o el SMPT para la parte de correo electrónico, es lo que establece ese estándar, esas reglas de juego que permiten pues, a todos los que componen esa red pues, ser conscientes de las reglas que orquestan las comunicaciones entre los distintos nodos. ¿Es una red entre pares? Pues aquí os ponemos un ejemplo que todos conocéis, que es BitTorrent, que al final pues es cómo esos nodos no están aislados y están conectados a través del protocolo correspondiente. Y una parte fundamental es el concepto de descentralización. Estos no están controlados por una entidad central que establece las reglas del juego, ni existe una jerarquía entre los nodos, sino que cada uno de los nodos pues, son iguales entre sí y tienen pues, las mismas capacidades o posibilidades de interactuar con los distintos actores de la red. Por eso, uno de los aspectos que siempre veréis ligados a la tecnología blockchain, sobre todo en los contextos de las blockchain públicas, es todo lo relacionado con el consenso. Las claves de esta tecnología, pues estos 3 elementos que destacamos. La criptografía, por lo que comentábamos antes, que le dota de ese carácter de inmutabilidad y que protege la información que almacenamos. El concepto de cadena de bloques que relaciona cada uno de los bloques, y algo fundamental en estos modelos, que es, oye, si no tengo una entidad centralizada que me genera esa confianza, pues me baso en modelos de consenso que a su vez están basados pues, en esa red y en ese número de participantes de la red que hacen que el modelo sea más robusto y consistente. Evidentemente, si tenemos una red compuesta por un número elevado de participantes, pues alterar o modificar el contenido de alguno de los elementos de los nodos es más costoso. ¿Vale? Evidentemente, la criptografía con el objetivo de evitar la manipulación, hurto o introducción errónea de la información. La cadena de bloques para tener toda esa información con la trazabilidad correspondiente, y lo que antes iteraba, el consenso, que es ese protocolo común que asegura que todas las transacciones han sido validadas y aseguramos, gracias a las anteriores características, esa reversibilidad de las mismas. Entonces, ahora, brevemente, también una serie de conceptos para que
que aplican a Bitcoin, a Ethereum y en general a todas las blockchain. Por ejemplo, las transacciones son esos elementos que registramos en la cadena de bloques, que son mensajes que emiten a la red, y aquí os hemos puesto un ejemplo y hacemos la metáfora con un cheque. Un cheque bancario tradicional pues tenía una cuenta origen, una cuenta destino, las cantidades correspondientes y la firma, en este caso manuscrita, pero en el caso de blockchain con los modelos de criptografía, pues tenemos una firma electrónica que nos garantiza pues certificar la veracidad de esa transacción, de ese mensaje que enviamos, y nos permite, en función de la clave pública o clave privada, pues que el que reciba esa información tenga la certeza de que el que haya desencadenado la misma pues es un origen adecuado, ¿vale? ¿Qué más? Pues con esas transacciones que serían cada una de esas filas del libro de contabilidad, pues vamos creando los distintos bloques. Y como veis en estos gráficos, esa cadena de bloques se replica en cada uno de los nodos y además tenemos a través de la firma correspondiente esa firma que nos permite que toda esta información esté relacionada. Otro de los conceptos que al final también este ecosistema es conocido es el concepto de wallet. Pues al final es el conjunto de aplicaciones que utilizan pues, los usuarios de este tipo de soluciones para hacer las transacciones. Y al final te abstraen y lo que te hacen es pues, hacerte transparente toda la lógica relacionada con la parte de criptografía, firma, clave pública, privada, ¿vale? Entonces, con toda esta información, pues nos permite entender que lo que estamos es yendo a este nuevo concepto de Internet del valor, porque las cadenas de bloques nos permiten transmitir ese valor. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad de cuenta, ¿vale? Que luego es ese concepto de token, como antes os comentábamos. Cualquier activo físico puede tener su representación digital. Eso significa que una compañía de energía podría representar digitalmente sus kilovatios horas, un banco podría representar digitalmente, tokenizar el dinero, una telco podría representar contenidos o minutos de voz, y eso nos hace llegar a un modelo de trueque digital donde tenemos esos gemelos digitales bajo una infraestructura que permite generar este tipo de transacciones. Y eso es una auténtica revolución, porque si ahora conocemos en el entorno corporativo proyectos que involucran a terceras compañías, ya sea una utility, una telco, un banco, cada uno de ellos, los sistemas corporativos que tienen se han realizado para hablar el lenguaje propio de cada una de las compañías, y sistemas que están orientados pues, a resolver necesidades propios, muy seguros, muy cerrados y no abiertos a establecer esos diálogos con terceros. Con lo cual, esta infraestructura lo que nos habilita, y permitirme la metáfora, es una especie de Esperanto donde esta representación digital de esos activos nos permite pues, intercambiar el valor y crear unos nuevos modelos de negocio totalmente diferentes, y por eso hablamos de una revolución y del nacimiento de un nuevo Internet que nos va a suponer pues, una evolución totalmente radical de los escenarios actuales a los futuros gracias a esta tecnología. Evidentemente, como luego veremos en la parte tecnológica, estamos en la fase inicial. Nosotros siempre nos gusta poner la metáfora de que estamos con el Nokia jugando con el juego de la serpiente, pero en esa fase el potencial es muy grande y todo lo que podemos entre todos construir para llegar a los conceptos de smartphone en el ámbito de blockchain, con lo cual existe un gran camino por recorrer, y esta tecnología, desde nuestro punto de vista, pues más allá de los retos que tiene, pues ha llegado para quedarse, ¿vale? Luego veremos también qué se está haciendo tanto a nivel nacional e internacional, algunos ejemplos que creo que es la forma más sencilla de interiorizar el potencial de la misma. Resumiendo y por recapitular en esta parte inicial, esta tecnología nos permite desintermediar en aquellos procesos donde hay un intermediario que estaba aglutinando esa confianza, que a día de hoy es el modelo en el cual muchos negocios están basados. Transparente, porque todos los jugadores la información en tiempo real. Cambia el concepto y luego lo veremos, de identidad, porque empodera al usuario. El usuario va a ser el propietario de sus datos. Los datos, al estar registrados en una cadena de bloques que es inmutable, que es trazable, pues son más íntegros y son más consistentes.
garantizamos esa inmutabilidad, la simplicidad y también le dotamos a muchos de los procesos de una velocidad mucho más relevante que lo que existe en el contexto del Internet de la información. Por otro lado, para finalizar esta parte, también otra de las plataformas que hemos mencionado anteriormente es Ethereum, que incorpora ese concepto de agentes o contratos inteligentes. Ethereum, a través de la Ethereum Virtual Machine, lo que nos permite es tener un sistema operativo global que permite lanzar el concepto de contratos inteligentes. ¿Qué es esto de un contrato inteligente? Pues al final es código que se autoejecuta cuando se producen una serie de condiciones. Con lo cual, esto puede revolucionar cualquier proceso, porque ante un evento que se puede desencadenar, ya sea a través de un dispositivo o a través de un tercero, permite que se automaticen procesos. Aquí os ponemos pues, esa definición. Y es ese código que actúa como un acuerdo entre condiciones entre dos o más partes y que además, sin necesidad de un intermediario, se ejecuta. Para intentar tangibilizar esto en un ejemplo, imaginaros que mañana se celebrara pues, el clásico Real Madrid-Barcelona y hiciéramos una apuesta entre todos los personas que estéis asistiendo al webinar. Pues esa apuesta, al final, pues cada uno de vosotros apostaría por el resultado correspondiente y una vez que nosotros se desencadenara el evento, que es la finalización de este encuentro, y consultáramos, por ejemplo, a la base de datos de la Liga de Fútbol Profesional que nos certificara que el resultado ha sido el que se ha producido, pues en tiempo real se podría hacer el pago al ganador de la apuesta sin necesidad de un intermediario y con pues esa certeza de no tener que estar dependiendo de los procesos actuales para a veces las recompensas o compensaciones en este tipo de apuestas. Otro ejemplo que habitualmente también se pone es el contrato cuando tú contratas un seguro cuando hay un retraso, por ejemplo, en un vuelo. De hecho, es una iniciativa que una de las compañías europeas ha sacado con una startup de vuelos París-Nueva York. Si tú eres un usuario y contratas ese seguro por retraso en el vuelo, pues lo que se produce es que si cuando tú aterrizas en tu destino y se ha producido ese retraso, se consulta con una base de datos, que es el oráculo, puede ser una base de datos centralizada o existen modelos más puristas descentralizados basados en teoría de juegos, donde por consenso pues, se tiene esa información y tú recibirías la compensación por el retraso del avión en tiempo real. Con lo cual, con estos conceptos pues, sí que nos permite envisionar cómo podríamos automatizar algunos procesos. El concepto de tokenización es lo que antes os comentábamos, la representación digital de un activo, y en este capítulo queremos pasar al estado del arte de la tecnología. Como tecnología emergente, pues siempre ocurre lo mismo. Tenemos, bueno, no os lo he comentado, pero en cualquier momento tenéis a través de la herramienta que el Confidencial habilita la posibilidad de hacernos preguntas. Estoy intentando ir lo más ágil posible y luego mi compañera Victoria también contará la parte de casos de uso ágil porque también queremos que sea un espacio donde podamos interactuar y donde sea bidireccional. Entonces, sentiros libres en cualquier momento de hacernos preguntas y estaremos encantados de contestaros. Volviendo al punto que os estaba diciendo, ¿qué ocurre con las tecnologías emergentes y con las nuevas tecnologías? Pues al principio pues, nace esa tecnología disruptiva, que en el caso de Bitcoin nace en el 2009, en 2013 Ethereum, y ahí pues existe solo una plataforma. Ahora estamos viviendo un momento de proliferación absoluta de plataformas, más de 70, más de 80 plataformas, algunas de ellas responden a casos de uso verticales, otras más con carácter más generalista, y lo que se espera pues en el año 2019-2020 pues una consolidación de esas plataformas. De hecho, igual que os imagináis la típica imagen de soluciones Big Data donde existen millones de logos, pues en el contexto de blockchain pues cada vez existen más players. Uno de los retos que va a haber desde el punto de vista tecnológico es que, evidentemente, no se espera que exista un monopolio en cuanto a una única plataforma y uno de los retos será cómo garantizamos la interconexión o interoperabilidad de esas plataformas.
A nivel de qué están haciendo las compañías o qué están haciendo los distintos players en este ámbito, pues como os podéis imaginar, 2009 nace Bitcoin, criptomoneda, pues los bancos, las entidades financieras, pues prestan mucha atención a la evolución de esta cuestión y es el sector que mayor madurez tiene al respecto. Y ya existen algunas soluciones, productos basados en esta tecnología que están en producción para uso interno, pagos internacionales entre distintas opcos de distintas entidades financieras, etcétera, y es un poco los que están más a la vanguardia en el uso de esta tecnología. A nivel nacional e internacional, pues estamos en una fase de exploración y curiosidad con numerosas pruebas de concepto e identificación de mínimos productos viables, un poco donde nos situamos. Luego estaremos algún ejemplo, un poco de ejemplos reales, y yo quiero destacar aquí que sectores a veces un poco más conservadores, como pueden ser las utilities o incluso sector público, pues ya tienen tanto a nivel nacional como internacional pues pruebas de concepto y están explorando el potencial de esta tecnología. En esta slide os diferenciábamos el contexto de las blockchain públicas, que es, oye, cómo cualquier persona puede bajarse estas soluciones de Bitcoin, Ethereum, convertirse en un nodo y tiene toda la información de la base de datos desde la primera transacción realizada por Natoshi, y ahí, pues más allá de esa infraestructura, pues está trabajando en cómo generar esa killer application que haga que esto genere masa crítica. Y tenemos desde eBay descentralizados, Rockball descentralizados, etcétera, ¿vale? En ese sentido, pues, como os decía, gran talento, capital unido y con esa filosofía de esa descentralización a su máxima expresión. También tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de este contexto, nosotros a veces lo vemos desde la perspectiva de España, que pues tenemos un sistema de identidad sólido, tenemos acceso a cuentas bancarias, pero este tipo de soluciones en países con altos falta de confianza o problemas con el regulador, o incluso, bueno, sabéis que hay más personas que carecen de identidad digital que poseen a nivel mundial. Poblaciones en Latam tienen grandes problemas para acceder a incluso tener una cuenta bancaria, pues estas soluciones pues son una experiencia de inclusión social en este ámbito. De hecho, hay proyectos muy interesantes, tanto de la ONU como del Banco Interamericano de Desarrollo, intentando favorecer la inclusión social, incluso pues, el desarrollo de países o colectivos en vías de desarrollo. Y esa es la parte de la comunidad y la parte de las blockchain públicas. En la parte de la derecha de la imagen vemos lo que es el contexto de las blockchain privadas, que es decir, oye, cómo las corporaciones, ante la disrupción de esta tecnología, teniendo en cuenta las características de la misma, es decir, oye, esto me va a permitir eficientar mis procesos. Y así surgen pues, distintos consorcios. Evidentemente, los primeros consorcios fueron los bancarios y luego pues, se han ido incorporando consorcios desde las aseguradoras con un consorcio B3I en Alemania, otro consorcio de las utilities orientado al trading energético también en Alemania, soluciones con carácter más comercial como Hyperledger, donde están distintos players, la Fundación Linux, Entity Data, etcétera, Ripple orientado a todo lo que son pagos internacionales, etcétera. ¿Vale? Y ahí pues son los dos movimientos, pues se retroalimentan, pero responden a necesidades y a estrategias totalmente diferenciadas. En esta diapositiva también queremos representar, pues oye, en el Internet de la información, el valor era esa generación de las aplicaciones sobre ese protocolo de infraestructura existente, y gran parte de la inversión fue orientada a la parte de las aplicaciones, y ahora en el nacimiento del Internet del valor, grandes inversiones están orientadas a esa capa de protocolo que a día de hoy se está construyendo con esos retos de interoperabilidad y cómo pues, generar para distintos casos de uso los protocolos que respondan a las necesidades de distintos colectivos. Nos falta esa killer application, que en el mundo de blockchain, pues el caso es Bitcoin, porque no podemos discernir Bitcoin de blockchain, porque el gran caso de uso sobre la tecnología de blockchain pues es el propio Bitcoin. Y con esta parte pues finalizamos un poco lo que es el estado del arte de la tecnología. Hemos pasado por los conceptos básicos y ahora vamos a ir pues a una parte más creativa o imaginación.
Bueno, veo algunas preguntas, luego os contestamos a las mismas. Vamos a pasar a la parte un poquito más de negocio porque son un poco más técnicas. De todas formas, después de la sesión o podemos haceros llegar la respuesta, ¿vale? Bueno, había algunas preguntas muy interesantes sobre el concepto de centralización, incluso el concepto de gas que en alguna de las plataformas, pero luego si os pedimos permiso para luego contestaros. Entonces, vamos a ver un poquito la parte de negocio. Evidentemente, como os decíamos, en la parte corporativa lo que se ha hecho es la generación de consorcios. Muchos de los consorcios que os he mencionado son consorcios a nivel vertical, es decir, oye, las utilities tienen un problema común o tienen un proceso como es el trading y deciden, oye, esta tecnología nos ayuda de forma relevante a optimizar esos procesos, a ahorrar coste, ¿por qué no nos unimos todas y creamos una solución que nos beneficia y dedicamos nuestros esfuerzos más al core del negocio y no a temas pues de la parte business as usual? Y así han ido surgiendo multitud de consorcios y podemos estar hablando de a día de hoy de más de 40 consorcios a nivel mundial de esta naturaleza. Y no solo de la parte de industrias como utilities, seguros, bancas, sino industrias como el mundo del marketing y la publicidad. Hay un consorcio que se llama AdLayer que cambia radicalmente el modelo. Queremos destacar con un par de slides el nacimiento de un consorcio que ha surgido en España, una iniciativa de la sociedad civil, que ha unido tanto a compañías como emprendedores para crear una infraestructura común con carácter multisectorial a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Cuando tú te enfrentas a proyectos en las corporaciones de blockchain, pues oye, la tecnología estará más o menos madura, ya hemos dicho que está en esa fase alfa, pero vamos, esto evoluciona a una velocidad tremenda. Temas que antes eran preocupantes, que eran las transacciones por segundo, pues ves que pasan los meses y todo ese talento que existe en las comunidades va dando respuesta a esas cuestiones. Con lo cual, digamos que tienes un pilar sobre el cual construir. La parte de negocio, pues afortunadamente todas las personas de las compañías pues conocen muy bien su negocio y tienen el talento cuando interiorizan este concepto para identificar casos de uso. Pero ¿qué ocurre? Nos chocamos con una arista que a veces olvidamos, que es la perspectiva de la regulación o jurista. Bitcoin y Ethereum pues son plataformas, sobre todo esta última Ethereum, que resuelve problemas globales. Oye, es una plataforma, pero los problemas son locales. En cada una de las geografías tenemos una regulación, una legislación que hace que muchos de los proyectos en los que estábamos involucrados, pues llegábamos a un punto que no sabíamos si lo que hacíamos era legal o ilegal, por poner un ejemplo. O sea, tokenizar, representar digitalmente los kilovatios hora, esta tecnología te lo permite. El caso de uso te lo permite. Yo podría tener un excedente de electricidad en mi casa contratado y tener una fase de, oye, pues voy a estar de viaje y no voy a consumir esa electricidad por la cual estoy pagando, yo podría ese excedente comercializarlo y cedérselo a mi vecino o cedérselo a otra persona. Eso, desde el punto de vista de negocio y tecnología, es factible, es viable, pero la regulación no lo permite porque el marco actual pues no permite esa comercialización peer-to-peer de un activo como la electricidad. Con lo cual, este consorcio lo que busca es, oye, vamos a crear un espacio, una infraestructura ligada con el regulador para tener pues esa especie de sandbox, espacio de innovación, donde el talento de muchos actores, gran empresa, pequeña empresa y mediana empresa, sobre todo, que son el tejido productivo de nuestro país, más el talento de los emprendedores, pueda pues sacar todo el potencial a esta tecnología y además con el regulador haciendo mentoring o coaching para que lo que se haga en ese espacio de innovación pueda llegar a ser algo que llegue a la parte real de las compañías o de la administración, ¿vale? Y ese es el consorcio Alastria que recientemente ha surgido a nivel nacional. Y ahora llegamos al capítulo de contaros los casos de uso, ¿vale? En el día de hoy vamos a hablar de distintas industrias en este webinar. Tendremos otro posteriormente donde haremos foco en otras industrias. Hoy veremos la parte de energía, industria 4.0, seguros y farma, ¿vale? Todo el modelo de farma. Pero antes de entrar con casos de uso que mi compañera Victoria os explicará, os vamos a contar un caso de uso global que es el caso de uso de identidad digital. Porque
en algunos foros, o habréis escuchado, o es habitual en las comunidades blockchain o relacionado con esta tecnología, pues hablar del gran cambio de paradigma que supone el blockchain con la identidad. Sabéis que mucha de la información que nosotros cedemos en nuestra relación digital con distintos proveedores de servicio, pues nosotros cedemos nuestros datos y ellos pues monetizan o hacen un uso, a veces pues capitalizando esa información que es un activo de cada uno de nosotros. Un modelo muy descentralizado donde los grandes actores, Google, Facebook, pues están creando modelos de negocio a través de la explotación de los datos. En este modelo descentralizado, la identidad pues cambia radicalmente, porque pasamos a modelos, como veremos posteriormente, donde nosotros somos los dueños de nuestros datos. Y eso cambia radicalmente el modelo de engagement, de marketing que las compañías tienen que hacer con nosotros, porque nosotros solo cederemos los datos a aquellas compañías que nos ofrezcan un valor diferencial o nos proporcionen una experiencia de cliente relevante. Definir el concepto de identidad es muy complejo. El concepto de identidad digital, pues cuando lo mencionamos, cada uno de vosotros imaginaréis algo. Existe un estándar que escribió, hay un paper muy interesante del World Economic Forum de 2016, donde lo que hizo fue una tipificación de qué entendemos por identidad. Entonces, ahí os hemos puesto los subconjuntos de identidad: identidad legal, social, adquirida y designada, ¿vale? Nosotros tenemos la fortuna de tener un sistema de identidad robusto frente a los países anglosajones, porque nosotros tenemos un verificador, en este caso es un modelo continental, donde el verificador es la administración pública, y es la identidad legal pues la que nos da, en este caso, el Ministerio del Interior. ¿Qué atributos tenemos en el otro tipo de identidades? Pues aquí tenemos algunos ejemplos. Atributos inherentes, que son los que tenemos nosotros: edad, altura, fecha de nacimiento. Atributos acumulados, que recogen, pues son aquellos que desarrollamos con el tiempo, de comportamientos, datos médicos. Y designados, más allá de la identidad legal, pues algunos datos que nos dan algunos proveedores de servicio, como el número de teléfono, el email. Entonces, con esta información, al final, la identidad es la suma o un conjunto de distintos atributos. Si recordáis el concepto de tokenizar, es decir, cómo represento digitalmente estos atributos, nosotros podríamos tener una representación digital de todos estos atributos. Y esto nos lleva a escenarios muy interesantes, porque al final esa representación digital, imaginaros que cada uno de vosotros tuvierais distintas medallitas, nos permite que cuando establezcamos una relación digital con una compañía a través de una web o a través de un formulario, nosotros cederemos aquellos datos que nos interesan. Es decir, si yo quiero alquilar un coche, ya no tengo que dar mi DNI, donde vienen los datos, mis datos personales, mi domicilio, el nombre de mis padres. Yo tendré que decir: oye, soy mayor de edad y yo tengo derecho, porque tengo un scoring o tengo un atributo que me dice que yo tengo fondo para pagar este tipo de servicio. Con lo cual, el nuevo concepto va orientado a un cambio de, ya no importa quién eres, sino qué puedes hacer. Y esto es un cambio bastante relevante, porque al final, como sabéis, las compañías están sufriendo la presión, por otra parte normal, y además intentando siempre empatizar con los ciudadanos por parte de los reguladores, para que los datos que nosotros proporcionamos en los formularios o cuando queremos recibir un servicio a cambio, se haga un uso correspondiente. Y cada vez los procesos de conocer al cliente o de onboarding, que es cuando te das de alta en algún servicio, pues el regulador este año ha ido estableciendo legislaciones para proteger lo máximo posible los intereses de los ciudadanos. Con este modelo y ligado a la última legislación europea, sí que se pueden establecer modelos donde para, por ejemplo, acceder a contratar una hipoteca no tendríamos que estar pasando el mismo proceso en cada uno de los bancos. Podría haber un verificador, ya fuera pues un notario o una entidad pública de la administración o privada, que dijera: oye, Roberto Fernández Cergueta es este quien es, está verificado, y yo cuando hablo con una entidad financiera A o una entidad financiera B no tengo que estar pasando esos procesos. Beneficios, evidentemente para las compañías, un ahorro de coste en todos esos procesos comunes. Beneficios para el ciudadano consumidor, pues una experiencia mucho más líquida y no estar sufriendo esos formularios infatigables y esa solicitud de datos que a veces no conoces porque te están pidiendo datos que no están muy relacionados con el servicio que te demanda.
Y esta es la parte de un caso de uso más general y ahora vamos a contar, pues, en el caso de Pharma, algún ejemplo adicional. Victoria, por favor. Bueno, tras todo lo que ha comentado Roberto, vemos que blockchain tiene múltiples aplicaciones debido a sus características. Y bueno, si nos vamos al caso del sector de farma y analizando todas esas propiedades, vemos que puede aplicar a las diferentes fases de la cadena de valor del sector. Entonces, uno de los principales casos de uso que aporta blockchain es el uso para la trazabilidad, porque permite que, uniéndolo a otras tecnologías como Internet de las Cosas, permite trazar el recorrido de un producto, en este caso un medicamento, desde la salida del laboratorio hasta que llega al consumidor final. Esto ahorra muchos problemas de fraudes o de falta de control en todo el proceso de supply chain, ya que se tendría de forma inmutable el conocimiento en todo momento del recorrido que ha hecho ese medicamento. Por otro lado, como comentábamos anteriormente, el tema de la identidad digital, de los datos, blockchain empodera al consumidor, al usuario, para que gestione su propia identidad. Podría tener una identidad asociada a una identidad clínica en la que pudiera pues decir mis hábitos los cedo a una farmacéutica a cambio de que bueno, pueda hacer investigación y desarrollo con esa información que le estoy dando a tiempo real por las sinergias con otros dispositivos. O luego para la inalterabilidad de la información médica, debido a que los certificados son inmutables y en el momento que se emite pues, no sé, una historia clínica o un proceso determinado en un día, pues eso tendría una certificación de la entidad, del médico, de la farmacia que da fe, ¿no?, de un hecho, y a partir de ahí pues se le daría esa veracidad a la documentación. Sí, bueno, vamos a ver un poquito también cómo afectaría al sector seguros. El sector seguros puede ser afectado por todas las características que aporta la tecnología blockchain, teniendo impacto también en todos los ámbitos de la cadena de valor, como por ejemplo en operaciones debido a la desintermediación y el intercambio directo de los datos que puede hacer fomentar la trazabilidad de los eventos que ocurran en un proceso que esté asegurado, en un evento en un producto de seguro. Luego, a nivel de marketing y ventas, bueno, el hecho de mejorar el proceso de onboarding o, por ejemplo, poder proporcionar seguros en tiempo real al cliente, mejora la satisfacción del cliente y por lo tanto, sería aplicable a una estrategia de fidelización. En cuanto a desarrollo de producto, permite realizar seguros inteligentes con pólizas más automatizadas y bueno, combinar sucesos, igual que anteriormente hablamos en el sector farma, de la combinación de Internet de las cosas y del rastreo de diferentes acciones que puedan desencadenar un evento y provocar una indemnización. Esto que comenta Victoria o sea, blockchain per se como tecnología no resuelve todo ni es la panacea, pero sí que hay muchos escenarios del Internet de las cosas con tanto volumen de dispositivos, incluso de todos los datos que se generan, que esta tecnología permite que algunos escenarios que con la tecnología actual a veces era complicado resolver, pues permite pues tener esa trazabilidad de las comunicaciones entre los distintos dispositivos y de esa información de los datos. Y aquí también, cuando hablamos de nuevos servicios de microseguros o incluso de seguros personalizados, también esta tecnología al final con
ese intercambio del valor también nos permite conceptos de micropagos que con los modelos actuales centralizados con unos actores intermediarios por el volumen de comisiones que supone a veces no eran viables ni factibles desde el punto de vista de modelo de negocio y con esta tecnología pues sí que realmente son habilitadores. Al final, si yo accedo a un coche como plataforma, que ya es un coche conectado y yo puedo establecer toda la lógica de estos contratos inteligentes, yo puedo establecer pues un diálogo entre el coche y el peaje, yo puedo establecer un modelo de identidad para saber, oye, yo soy una persona, esta identidad, tengo este perfil como conductor, puedo establecer un seguro en tiempo real, como antes bien comentaba Victoria, con lo cual ahí se abre un abanico de posibilidades muy, muy interesante. Gracias, Roberto. Pasamos ya al siguiente caso de uso. Sí, aquí hemos puesto la parte de utilities, es otro de los ámbitos que está bastante, existe bastante dinamización en este sector. Os hemos puesto la cadena de valor completa de una compañía de energía, desde la generación, transporte, distribución y comercialización, donde los casos de uso son múltiples. Yo destacaría pues lo que os comentábamos antes de, oye, ¿cómo puedo tokenizar esos kilovatios hora y puedo establecer pues esos nuevos modelos? Depende de la legislación, pero en algunos marcos legislativos más flexibles, como es el americano, pues ya existen algunos pilotos de comunidades donde están comercializando con esos excedentes. También destacaría pues todo lo relacionado con el boom del coche eléctrico y como nuevos modelos de carga para garantizar, oye, la trazabilidad de la carga, si es alta, si es baja, o incluso el concepto de que esto, al tokenizar algo, podemos estar hablando de movilidad eléctrica y existen pues utilities tanto a nivel nacional como a nivel internacional que están con proyectos bastante disruptivos en esta cuestión. Evidentemente, aspectos como todo lo que es la generación distribuida, pues ese concepto pues realmente está muy ligado a la filosofía de esta tecnología. Ejemplos que hemos puesto también en Pharma de trazabilidad, pues también se está evaluando temas de cómo puedo certificar pues sí, está muy bien decir que tu energía es verde, pero cómo puedes trazabilidad, dar fe o dar certeza de esa trazabilidad de energía de fuentes renovables o ese concepto de energía verde. Y yo creo que en la parte de utilities también comentar lo que os decíamos antes, en la parte de trading, compra y venta de energía también se está utilizando. Eso es un consorcio llamado Energy Chain, Ponton, que está en Alemania, pero están las utilities a nivel europeo y están a nivel nacional, también las relevantes existentes en España. Y luego también, pues otro tema que estaban intentando a través de esta tecnología mejorar es, pues oye, ante casos desgraciados como el que sucedió en Reus del fallecimiento de una persona por cuestiones de pobreza energética, donde el proceso entre la administración pública y la utility era realmente mejorable, pues como, oye, intentar evitar que estos cuestiones se produzcan, estableciendo pues modelos mucho más ágiles y donde la información de personas que están en este caso pues con cierta exclusión social por no poder o con cuestiones de pobreza energética, pues evitar que descoordinaciones entre la administración y la utility pues provoquen situaciones como la que mencionábamos. Todo lo relacionado con el switching o cambio de movilidad para cambio de compañía, con ese concepto de yo soy el propietario de mis datos, esa información es mía, pues permitirá el cambio entre las compañías, todo lo relacionado con procesos internos de la compañía para liquidaciones o tesorería también cambia radicalmente. La parte de los contadores prepago pues también es otro de los ejemplos que queríamos destacar y todo pues evidentemente ese modelo peer-to-peer y ese modelo orientado a los servicios del llamado prosumidor. Vale. Y el último caso, para dejar por lo menos 10 minutos de preguntas o de contar alguna cosa más, era la parte de Industria 4.0. Sí. La influencia de blockchain en la Industria 4.0 va hacia modelos a la proliferación de más modelos de pago por uso, a una industria que generará y producirá productos
más personalizados, unas fábricas inteligentes, junto con unas tecnologías facilitadoras como M2M, Internet de las Cosas o plataformas en la nube e impresión 3D. Todo esto, junto a la gran generación de datos, debido a la automatización y la comunicación que se va a generar, hace que blockchain tenga un papel clave para afrontar una serie de retos como la integridad de los datos y su autenticación. Ya que permite registrar la actividad de los sensores y dispositivos que actúan en un proceso industrial. Además, permite un registro inalterable para detectar incidencias y poder solventarlas. Por otro lado, las transacciones M2M en la blockchain que generarán una economía más conectada en la que los dispositivos se comunicarán y se podrán establecer una serie de acuerdos gracias a los smart contracts que hemos comentado anteriormente, ya que se desencadenarán eventos y se automatizarán los determinados procesos, junto con la reducción de intermediarios y los micropagos también debido a estos procesos. Y por último, también se prevé un modelo en el que los marketplaces vayan hacia una evolución en la que las interacciones se generen de una forma más automáticas y en la que también se reduzcan los intermediarios. Perfecto, pues esto era lo que os queríamos contar por nuestra parte, apoyándonos en el soporte de la presentación. Ahora estamos viendo que tenemos una serie de preguntas y vamos a intentar pues, daros nuestra mejor respuesta para cada uno de ellos. En ese sentido, también agradeceros todas las preguntas que nos estáis haciendo llegar y el interés. Preguntaban, y ya aprovecho para compartirlo con todos, la sesión se está grabando y luego pues, también compartiremos pues, algunas partes que consideremos o consideréis que tienen más interés. ¿Hay alguna pregunta que hace referencia a casos en la administración pública? Hoy no íbamos a tratar este sector, pero sí, en la parte de administración pública el potencial es bastante grande. De hecho, los casos de uso los podríamos diferenciar en 3 categorías claramente diferenciadas. Una parte de utilizar las propiedades inherentes de blockchain, es decir, oye, registros. Sabemos que tenemos registros públicos, tenemos el registro de la propiedad, tenemos certificados, tenemos padrones de vivienda, etcétera, y luego tenemos registros privados, que puede ser la parte de educación, la parte sanitaria, y son ejemplos claros de potencial uso de esta tecnología. Luego tenemos todo lo relacionado con el concepto de Smart Cities y cómo podemos establecer modelos extendidos, pues estableciendo a través de los contratos inteligentes pues modelos óptimos para el mantenimiento del mobiliario urbano, de los parques, de la parte de gestión de aguas, etcétera. Y luego también pues existen nuevos conceptos de cambiar modelos de justicia, modelos tributarios, educación, etcétera. Entonces, aquí también comentabais que si en la parte de procesos de licitación y compra, pues también es un ejemplo que también en aras de la transparencia y trazabilidad de lo que ha sucedido, e incluso para garantizar quién ha hecho qué, ligado a la trazabilidad. De hecho, aquí había una sugerencia de decir, oye, esto para identificar fraude o comportamientos inadecuados de determinados funcionarios, pues es un caso que también se podía aplicar. De hecho, en algunos proyectos que nosotros estamos participando de trazabilidad de un producto que tiene un carácter orgánico para garantizar su denominación de origen, pues se va viendo cómo va cambiando de estado con distintos actores y tú tienes la foto inmutable de lo que ha pasado. Evidentemente, esa foto inmutable la alimentan bien sensores o bien personas a través de apps. Evidentemente, si una persona está incorporando datos que no son correctos o pretende hacer un fraude, por lo menos tienes esa información y luego la puedes monitorizar y puedes identificar qué está sucediendo. En cuanto a sector público, por deciros también, existen numerosos países que están haciendo cosas al respecto. Está Ghana, Nigeria, con proyectos de registro de la propiedad.
También se ha hecho pilotos de trazabilidad de fondos públicos para que esos fondos se habiliten al fin que se habían destinado. Hay un proyecto en el Reino Unido orientado a asistencia social. Ha salido recientemente un tema en Malta orientado, oye, ¿cómo podemos usar esta tecnología para que el sistema de registro de nuestro modelo educativo, desde los certificados, créditos, pues lo tengan tokenizado y lo puedan llevar digitalmente? Y existen los grandes hubs de innovación digital y de blockchain, que son Singapur, Dubái, Japón, Australia, Estados Unidos, que también están haciendo distintas iniciativas de esta índole en el ámbito del sector público, que ya veremos en el próximo webinar, que nos centraremos, entre otras industrias o sectores, en esa cuestión, y paso a otra pregunta. Son muchas. Vamos a ver. El concepto de tokenización, que aquí preguntáis si se puede hacer en divisas tradicionales o en criptodivisas, al final, o sea, tokenizar es una representación digital y lo que nos permite es el intercambio del valor. Tenemos que diferenciar entre digitalizar un activo o un documento y tokenizar, que es dar esa representación digital a un valor que nos permite moverlo. El hecho de la tokenización en la parte del dinero, si se hará en criptodivisas o en divisas tradicionales, pues al final ahí son dos modelos. El modelo más descentralizado, orientado a, oye, pues tenemos Bitcoin que nos permite ese intercambio del valor, y también pues la Comisión Europea y Banco Central Europeo pues están trabajando también en conceptos de criptoeuro, y lo que puede permitir es esa tokenización y ese intercambio de un euro, pero con este carácter descentralizado y aprovechando esas cuestiones. A ver. Aquí hay muchas preguntas relacionadas con qué ventaja tiene una blockchain privada frente a una base de datos SAP si la primera exige una centralización. Al final, como decíamos, blockchain ahora es la palabra de moda, y a veces estamos buscando casos de uso o se fuerza para identificar algún caso de uso para utilizar esta tecnología. Blockchain no tiene por qué usarse siempre, y además todo lo que estamos hablando o casos de uso potenciales de blockchain se podrían hacer con sistemas centralizados. Pero la ventaja que tiene esta plataforma es el ahorro de costes que supone. Como antes comentaba, cuando tenemos que hacer un escenario, cuando tenemos que hacer un proyecto que tú quieres optimizar un proceso donde intervienen distintas partes, que a veces son distintas compañías con distintos sistemas, distintos modelos de intercambio de la información, pues los procesos son muy costosos, tienes los problemas de seguridad con tus sistemas internos, y lo que esto habilita es una infraestructura que te da per se una serie de características que te facilita establecer esos modelos de confianza entre esos distintos actores. Con lo cual, si el proceso tiene distintas partes, si tienes una visibilidad del proceso, si necesita el registro, si se dan una serie de circunstancias, tiene sentido realizar el uso de esta tecnología frente a modelos centralizados. Pero evidentemente hay que hacer ese business case para ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido. O sea, blockchain no es la panacea y no siempre ha de usarse. A ver. Hay muchas preguntas, luego analizaremos también las mismas para ver cómo os podemos dar las respuestas. Hay una pregunta relacionada al Astria, que si la plataforma que estamos creando no va en contra de la filosofía de blockchain, que es ser descentralizada. Esta pregunta ya lo he comentado anteriormente, pues existe una parte de las blockchain públicas y del movimiento que generó esta tecnología que estaba muy orientada a la descentralización y a una eliminación inherente del intermediario, buscando una democratización total. Y evidentemente lo que están haciendo las compañías corporativas es, oye, cómo yo en los procesos que tengo, cómo puedo utilizar esta
tecnología. Entonces, lo que está, más que descentralización, están haciendo entornos distribuidos donde aprovechan esta infraestructura y estas características para hacer sus procesos más eficientes. Con lo cual, no van orientados a una filosofía de eliminar intermediarios, sino lo que van es a eficientar el proceso. Que en algunos casos hay algunas compañías que dicen, oye, hay algunos procesos donde el banco tenía mucho peso, si me puedo quitar ese intermediario y yo puedo intercambiar valor, pues de alguna forma hacen un análisis de su contexto, intentan eliminar los intermediarios que a ellos les interesan. Evidentemente, el modelo blockchain pública, modelo comunidad, es muy diferente al modelo corporativo. Hay una pregunta relacionada para usar el blockchain, entiendo que una pregunta de Rosa María García Teruel. Para usar el blockchain, entiendo las empresas tienen que usar las plataformas públicas o privadas de blockchain. ¿Es de pago este uso? Pues evidentemente el uso de las blockchain públicas, cada vez que tú lanzas una transacción, pues tiene un coste, además del pago. Al final hay unos fees que en los modelos de las blockchain públicas pues se llevan los mineros, que son los que están dando robustez a la comunidad y a la blockchain correspondiente, y tiene un pago, un coste cada una de las transacciones. En el caso de Ethereum, pues también tiene un coste relacionado con, y ese coste está ligado al valor que tiene en este caso la criptomoneda, con una fórmula correspondiente. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que evidentemente los entornos corporativos no pueden vivir en esa incertidumbre de no saber si una transacción hoy vale X y mañana vale X al cuadrado o pasado X al cubo, con lo cual buscan esos contextos privados donde se establecen pues lo que se llaman bancos de gases, que se establecen un poco cuál va a ser el coste de las transacciones, a veces buscando incluso que no existe criptomoneda y buscando costes mínimos y estableciendo modelos de gobierno o políticas para que cada uno de los actores haga un buen uso de esa infraestructura común. Otra pregunta es relacionado con regulación, blockchain y regulación europea. Bueno, pues es un tema bastante interesante. En cuanto a temas de regulación, pues sabéis que existen una serie de cuestiones como GDPR, que lo que hace es proteger los datos de los ciudadanos consumidores, favoreciendo el buen uso y la propiedad de los mismos para favorecer el intercambio entre compañías. Está el tema de la nueva normativa de pagos MiFID PS2, que liberaliza esa cuestión, y luego está el reglamento EIDAS, que lo que establece pues, es el modelo en lo relacionado con la identidad, autenticación y verificación, pues cómo tiene que ser esa cuestión. Entonces, al final, pues lo que estamos viendo es que esas soluciones más generalistas de las blockchain públicas, como en el caso de la identidad, pues no está ligado a una regulación. En el caso de Alastria, lo que se busca es cómo podemos crear un contexto de identidad digital regulado y que permita ese modelo que empodera a los usuarios, que se denomina modelo de identidad digital soberana. Y en cuestiones de regulación, pues se está trabajando mucho de temas de anonimidad de alguna información, temas de derecho al olvido, pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de derecho al olvido, aquí en los blockchain estamos guardando información transaccional, no estamos almacenando información sensible a esas cuestiones al olvido. Uno de los temas que también se está trabajando, hay mucho debate, es por parte de Europa de si tenemos que estandarizar o no, y ahí al final es ese debate clásico del posicionamiento europeo, muy orientado a estandarizar frente a otros posicionamientos más anglosajones, que son más abiertos, más flexibles y que, bueno, pues que a veces fomentan más en la innovación. Entonces, existen distintas iniciativas desde la Comisión Europea que ha mostrado su interés en todo lo relacionado con blockchain, habilitando un observatorio. Están participando e incluso escuchando
los distintos consorcios que a nivel nacional se están creando. Hay el de España, hay un consorcio también, más allá de los verticales, estoy hablando de los multisectoriales, hay uno en Luxemburgo denominado InfraChain y el de reciente creación en Rusia, y es un tema muy interesante. Yo también quiero decir que a nivel nacional, pues frente a la imagen a veces que podemos tener más tradicional de algunos colectivos como notarios, registradores o incluso abogados, pues hay un colectivo de personas que tienen un conocimiento bastante profundo en esta cuestión y que ya están trabajando en cómo pues evolucionar sus profesiones al siglo XXI y a esta tecnología donde van a tener un rol relevante. Incluso el rol de abogado con este tema de los smart contracts, bueno, al final pues evoluciona y se basa en un modelo más híbrido donde el mundo de la programación y el mundo tecnológico y el mundo de la abogacía pues tienen sinergias evidentes. Con lo cual, incluso colectivos a veces que pensamos que están fuera de juego, están más dentro de lo que nos imaginamos y afortunadamente en nuestro país tenemos talento y personal de referencia que están trabajando en ese ámbito. Vamos a ver alguna. Bueno, yo creo que hay muchas más preguntas, pero agradeceros a todos la participación, agradecer en especial al Confidencial por la oportunidad que nos ha brindado y a Javier Molina, que es vamos, el periodista, el profesional del Confidencial, que nos ha invitado a tener esta oportunidad de compartir con toda la familia del Confidencial pues nuestra pasión y nuestro aprender cada día y todo lo que nos equivocamos también en esta tecnología emergente que cada día vamos aprendiendo y vamos a través de los canales que habilitará el Confidencial, tanto el material como aquello que consideréis de interés, pues lo compartiremos. Muchas gracias por todas las preguntas y por estar al otro lado y tanto Victoria como yo nos despedimos y un placer.